Interacción Digital, tu canal, presenta Más Ingeniería con Eddie Román. Hola amigos, muy buenas noches. Nuestro segundo programa de este año 2022, que nos trae muchas sorpresas y temas muy interesantes. El día de hoy, sábado, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el día a día, ¿no? El transporte, la movilidad. Pero debemos tener en cuenta de que la movilidad, si bien es cierto, en estos momentos nosotros gozamos del transporte, pero hay un tema muy importante de que tenemos que tener en cuenta, es la sostenibilidad del transporte. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a la movilidad sostenible. Y para ello hemos invitado a un especialista en este tema, que nos va a hablar sobre algunos proyectos de suma importancia para, digamos, este rubro, este sector, transportes, que si bien es cierto, es un tema tratado, digamos, no digamos tan conocido. Vamos a tratar nosotros de conversar para entender en sí de qué se trata, ¿no? Estas investigaciones que está haciendo nuestro invitado el día de hoy, que es el ingeniero Alex Contreras Paredes, ¿no? Él es ingeniero mecánico. Bienvenido, Alex. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eddie. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eddie. Muchas gracias por tu invitación. Aquí acudiendo a tu invitación para compartir un poco lo que estamos haciendo, lo que venimos investigando ya desde las épocas de estudiante de la uni. Ya veníamos tocando estos temas y bueno, ahora con los avances tecnológicos ya son posibles, son reales, ¿no? Y gracias por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos y algunas experiencias en Europa, sobre todo. Agradecerte, Alex, por aceptar nuestra invitación y permítame presentarte, ¿no? Alex Contreras Paredes es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería y es investigador también del Centro de Energías Renovables de la UNI. En relación al tema de la biomasa, y también fundador de la empresa HAL Energy Perú. Él ha tenido una serie de charlas a lo largo, digamos, de sus investigaciones y tenemos hoy día la oportunidad de conversar con él. Vamos a comenzar por lo básico para que nuestro público pueda entender bien lo que está relacionado a este tema, ¿no? ¿Qué es la movilidad sostenible en tu concepto, Alex? Bien, la movilidad es la oportunidad que tiene la sociedad para mitigar los gases de efecto invernadero y que mejore la calidad del aire y también controlemos los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, los sectores industriales y el sector transporte son los sectores que han provocado un desequilibrio en nuestras emisiones, ¿no? Y eso está causando el efecto invernadero, que ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Sobre todo, incluso esta pandemia que estamos viviendo se debe, hay relación con esta contaminación del aire, ¿no?
Tanto así que el Perú, que es un país entre los 20 más biodiversos del mundo, es también el más sensible a estos efectos del cambio climático. Y también es el más sensible a la aparición de nuevos virus, ¿no? De brotes virales. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestros Andes tenemos nevados, ¿no? Que por el efecto del calentamiento global se están derritiendo y están dejando expuestas capas que antes estaban cubiertas, ¿no? Capas subterráneas que estaban cubiertas por el hielo. Entonces, se pueden reactivar virus que han estado ahí almacenados por miles de años, ¿no? Entonces, cada vez necesitamos espacios como este, Eddie, ¿no? Donde la sociedad pueda tener conocimiento, pueda tener referencias de experiencias exitosas para que toda la sociedad se comprometa hacia una movilidad sostenible, ¿no? Y que procurar que todas nuestras actividades económicas tengan el menor impacto ambiental, ¿no? Debemos cuidar esta naturaleza que nos ha permitido a nosotros desarrollarnos, y también nuestra generación debe buscar heredar a las nuevas generaciones un mundo vivible, ¿no? Sostenible. Sí. Entonces, sí, Eddie. Claro, como tú lo comentas, básicamente la investigación que ustedes están realizando en el Centro de Investigación de la UNI es la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, ¿no? De esa manera contribuyen a lo que es el tema del transporte, de la movilidad sostenible. Casualmente estamos viendo un proyecto en el cual tú has participado, ¿no? A ver, cuéntanos de qué trata ese proyecto. Parece que es una premiación en relación a un trabajo o un proyecto. Sí, el proyecto que asistimos por invitación de nuestros aliados estratégicos en estas tecnologías, EasyTech y Stirling Cryogenics, son empresas líderes que están innovando en este campo de la economía circular. ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en aprovechar la energía excedente generada por un parque eólico, ¿no? En esta ciudad es Troya, al sur de Italia, cerca a Bari. Es un gran bosque eólico, ¿no? Más o menos deben haber en ese bosque, en ese valle, debe haber alrededor de 10.000 aerogeneradores. Y abastece de energía eléctrica a la ciudad. Pero en los momentos en que esa producción excede a la demanda, en vez de tener un aerogenerador o disipar en un pozo a tierra la electricidad, lo que se hace es producir hidrógeno verde mediante electrólisis, ¿no? Y ese hidrógeno, para hacerlo más amigable, digamos, y conectarlo con la industria del gas natural, lo que se hace es hacerlo reaccionar con la molécula del CO2. A su vez, la molécula de CO2 se obtiene de un sistema en paralelo que aspira el aire y captura el CO2, ¿no? El CO2 presente en el aire ha aumentado en estas últimas décadas, ¿no? Y tanto así que estamos hablando de 400 partes por millón de CO2, ¿no? Entonces, cada vez es más posible, ahí está justo el sistema que capta aire y captura CO2. Entonces, ya teniendo el hidrógeno proveniente de la electrólisis y teniendo el CO2, ambas sustancias reaccionan catalíticamente y producen la molécula de metano.
ese es un metano sintético, pero que está aprovechando la energía renovable del parque eólico para producción de hidrógeno y está capturando CO2 para que ambas sustancias produzcan el metano sintético, y ese metano es liquefactado mediante justo una máquina Stirling, y ese metano sintético líquido, que es un bio-GNL, se utiliza justo para la movilidad, ¿no? Para un camión que funciona a gas natural, ¿no? Y se conecta muy bien. Corrígeme, Alex, Sí. de repente es como un reciclado de combustible que está en la atmósfera, lo que se está haciendo. Así es, así es. O sea, o reciclar el combustible que existe en el medio ambiente para volverlo a utilizar. A utilizar, claro. El CO2 en este caso estamos recogiéndolo del aire para unirlo a la molécula del hidrógeno que se produce mediante electrólisis. Esto es un bio-GNL, digamos, ¿no? Y la ventaja de este sistema es que se conecta a una industria que ya existe. Entonces, no necesitamos fabricar autos o con nuevas tecnologías, sino ya autos, camiones, embarcaciones que usan gas natural pueden usar este combustible renovable. Es un bio-GNL. O sea, esa es una de las alternativas, ¿no? Si me permites, voy a compartir unas diapositivas, ¿no? Para mejorar un poco la idea. ¿Me confirmas, Eddie, si... Claro, sí, si está, claro. ¿Ves mi pantalla? Bueno, no, yo dirijo la empresa All Energy Perú y representamos a 4 empresas europeas que son nuestros aliados estratégicos para estas soluciones, ¿no? La principal es Stirling Cryogenics, un fabricante de equipos criogénicos, que es aliada a su vez de EasyTech, una empresa italiana cuyo know-how es la ingeniería química, especialmente la limpieza, purificación de gases. También representamos a R. Smith Enertech, un fabricante alemán de motores de combustión interna que funcionan con gas natural, con gas de madera, biogás e hidrógeno. Y también a la empresa española Gas Energy para soluciones en gas natural comprimido. Bien, hace poco publiqué un artículo sobre los beneficios del biogás, del biometano, ¿no? Para producción de bio-GNB y bio-GNL especiales para el sector transportes, ¿no? Y procurar una movilidad sostenible. Ese artículo está teniendo cada vez más interés académico y empresarial. Vamos a ver por qué, ¿ya? Bien, todos vivimos una cuarentena muy estricta, ¿no? El año pasado, en los meses de junio, julio, prácticamente testificamos que el aire era transparente, ¿no? Tanto así que desde Chorrillos pudimos divisar los Andes, ¿no? Eso es una evidencia de la transparencia, de lo limpio que estaba el aire por la inactividad de la industria y del transporte. Entonces, nuestra misión es mantener esa calidad del aire con nuestras actividades, desarrollando nuestras actividades industriales, nuestras actividades de transporte, pero manteniendo la calidad del aire. Eso se va a lograr mediante las tecnologías, mediante los proyectos de biogás, sobre todo, que voy a sustentar ahora. Y también el Estado peruano se ha comprometido en un pacto por una economía circular, y vamos a ver que el mejor concepto
concepto de economía circular se da en el campo de los biocombustibles. Claro. ¿Ya? Y este cuadro justo resume mucho de esto de la economía circular, ¿no? Si nosotros revisamos cómo es el metabolismo de un árbol, ¿no? Absorbe CO2 y nos entrega oxígeno, ¿no? Entonces necesitamos proyectos de reforestación y sobre todo evitar la tala indiscriminada de árboles. ¿Por qué? Porque es el sumidero de CO2, es la vegetación, la selva, son los sumideros naturales de CO2. Si deforestamos nuestra selva, el CO2 que emitimos va a tener menos posibilidad de ser captado por esta vegetación. Entonces, aquí tenemos que hacer un balance, ¿no? Cada árbol maduro absorbe, como indica allí esta infografía, entre 20 a 30 kilogramos por año, ¿no? Un árbol maduro. Y allí radica la potencia de estos proyectos, ¿no? de biogás, ¿no? Otro concepto que tenemos que tener presente es que el metano es 23 veces más nocivo que el CO2 como causante de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un proyecto de biogás, ¿no? ¿Por qué es tan beneficioso un proyecto de biogás? ¿Por qué la potencia como solución hacia la mitigación de gases de efecto invernadero y el cambio climático? ¿Por qué es tan potente? Porque cualquier material orgánico que se deja a la intemperie se degrada, ¿no? Se descompone en sus componentes principales, ¿no? Por decir, nosotros hemos escuchado carbono, CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno como los componentes de toda materia, ¿no? De toda materia orgánica. Entonces, cuando tenemos un residuo orgánico y lo dejamos a la intemperie, se descompone en metano finalmente, y ese metano emerge a la atmósfera. A pesar de que es un proceso natural, sin embargo, por el desequilibrio que ya hemos llegado por nuestras actividades económicas que han generado grandes cantidades de emisiones, hay un desequilibrio, y el metano, que a pesar de que es de un proceso de degradación biológica natural, está emergiendo, sin embargo, por el desequilibrio ya causa un efecto, ¿no? Invernadero. Entonces, el proyecto de biogás consiste en capturar ese metano de esa degradación biológica. Y el proyecto que resume muy bien esto, y es una experiencia empresarial exitosa en el hipódromo de Monterrico, ¿no? Con el cual, por cierto, obtuvimos el primer puesto en el Congreso de Ingeniería del Colegio de Ingenieros, el CONIMERA. Obtuvimos el primer puesto en el año 2011. Ahí en el hipódromo tengo entendido que se recicla los excrementos de los caballos, ¿no? Para generar biogás. Así es. Es un proyecto bien interesante, es un proyecto que funciona en un área de 1000 metros cuadrados, muy compacto, y vamos a ver que cómo ese proyecto va a equivaler, su beneficio medioambiental va a equivaler a un proyecto de reforestación de 50 hectáreas, ¿no? Es un bosque de 50 hectáreas, justo el tamaño de nuestra alma mater, la UNI, tiene 50 hectáreas. Imagínate, la UNI, un bosque lleno de árboles, ese beneficio medioambiental es equivalente a esta planta instalada en el hipódromo, en 1000 metros cuadrados. Vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, allí el estiércol de los caballos de carrera que se crían ahí se crían alrededor de 2000 caballos de carrera,
producen alrededor de 30 toneladas diarias de estiércol. Sin embargo, esta planta solamente procesa 2 toneladas. 2 toneladas y va a producir diariamente alrededor de 150 metros cúbicos de biogás. Ese biogás se utiliza desde el año 2011 en un grupo electrógeno que genera energía eléctrica para alimentar a la bomba de agua sumergible que abastece de agua a todo el hipódromo, ¿no? Y además, el calor de los gases de escape y el calor de las chaquetas del motor se utiliza para calentar un fluido que a su vez va a calentar a la biomasa. ¿Con qué finalidad? Para que la calidad del fertilizante mejore y además acelere el proceso de producción de biogás. O sea, es un proyecto muy interesante de cogeneración, se saca el máximo provecho al biogás, llega a una eficiencia global del 90%. Y que te interrumpa, Alex, pero hay que entender que la cogeneración es la generación de electricidad y a la vez calor, ¿no? Así es. Es el proyecto que estamos hablando, ¿no? Que está generando tanto electricidad para abastecer a una bomba y el otro lado está generando calor para usos, digamos, particulares, ¿no? Esto ocurre en el hipódromo de Monterrico, como lo mencionas, ¿no? Así es, así es. Esta experiencia fue gracias a que previamente en la universidad yo en los años 2005 fui investigador en biogás. Ya teníamos experiencias en motores pequeños, ¿no? En grupos electrógenos de 2, 3 kilowatts. Y esta experiencia la trasladamos ya empresarialmente en este proyecto del hipódromo en el 2011, ¿no? Entonces, fue un proyecto que para el cliente le representó una satisfacción que hasta ahora lo presentan en sus reuniones, ¿no? Y además, como indicas bien, la cogeneración es también el uso eficiente del combustible, porque normalmente una máquina térmica, un motor de combustión interna, solamente tiene una eficiencia de alrededor de 40%, en el mejor de los casos. Pero si aprovechamos el calor de los gases de escape y el calor de las chaquetas del motor, llegamos al 90%. Y eso lo evidenciamos aquí, ¿no? En este proyecto. Este proyecto, como te digo, ameritó el primer puesto del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Ramas Afines en el año 2011. Y se podría decir que es un proyecto bastante completo, ¿no? Porque lo que hacen ahí es generar su propio combustible, ¿no? A partir del biodigestor, ¿no? A partir del estiércol del animal. A partir de ese estiércol generan su combustible y luego con ese combustible generan dos tipos de energía, ¿no? Energía calorífica y energía eléctrica. Prácticamente sí. 2 segundos, ¿no? 2 proyectos segundos, se podría decir acá, ¿no? Así es, así es. Y en Europa están que le sacan el máximo provecho. ¿Por qué? Porque el biogás normalmente tiene una composición del 60% de metano y 40% de CO2. El CO2 también lo utilizan, lo separan y le dan valor agregado, por decir, para la industria de la refrigeración como hielo seco. Y también para las bebidas gaseosas, también usan ese CO2. Entonces, es un proyecto que tiene bastante utilización y vamos a ver cómo las tecnologías ahora permiten que este combustible pueda utilizarse en el sector vehicular para tener una movilidad sostenible. Antes... de repente, antes sí. que continúe, el tiempo es un poquito corto, pero acá nosotros tenemos la generación de gas,
de gas, Sí, digamos, a través del natural. ese gas, para ser utilizado, por ejemplo, en el tema de la movilidad que utiliza la gasolina o el petróleo, diésel, existe un proceso de criogenización, Sí. licuación. Explícanos un poco, a ver, ese proceso de licuación, criogenización que sufre, ¿no? Este gas, ¿no? Este gas natural o generado por el biodigestor. Justo en esta infografía representamos ese proceso, ¿no? El biodigestor procesa el residuo orgánico, el estiércol, por decir, generamos un biogás que generalmente tiene 60% de metano y 40% de CO2, entre otras impurezas, ¿no? Esas impurezas tienen que limpiarse, tienen que separarse el metano, llevarlo a una composición del 99%, y esa composición ya es muy similar a la composición del gas natural que tenemos por ductos, ¿no? Entonces, tenemos varias alternativas ya cuando tenemos ese biometano limpio. Podemos inyectarlo a la red de distribución de gas natural o podemos licuefactarlo, ¿no? Para facilitar su logística. O sea, someterlo a un proceso de criogenia con la finalidad de reducir 600 veces su volumen, aumentando su densidad a estado líquido, y en ese estado ya se transporta en cisternas criogénicas que lo distribuyen a los puntos de consumo. Los puntos de consumo pueden ser las estaciones de servicio que venden GNL para los camiones y buses, puede ser para uso residencial y puede ser para uso industrial, ¿no? Ese es el proceso de criogenización, y nosotros, nuestra propuesta es mediante los sistemas Stirling Cryogenics producir ese frío bien intenso que va a lograr alcanzar temperaturas de menos 160 grados, que es el metano donde se vuelve líquido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se ha desarrollado tanto el GNV como combustible para camiones y buses? Lo más cercano que tenemos en buses es el Metropolitano, ¿no? Porque es un bus urbano, ¿no? Que recorre al día 300 kilómetros. Hasta ahí le da la autonomía del GNV, que el GNV es el gas natural comprimido a altas presiones. A pesar de que son presiones muy altas, de 200 bares, de 200, 250 bares, sigue estando en estado gaseoso. Y para que sea almacenado en ese estado gaseoso se necesitan botellas muy pesadas. Sin embargo, cuando nosotros licuamos el gas natural, o sea, en vez de comprimirlo, lo enfriamos a menos 160 grados para que cambie de estado gaseoso a estado líquido, concentramos su energía, reducimos 600 veces su volumen, entonces solamente necesitamos un recipiente aislado térmicamente para que mantener esa temperatura y que el vehículo pueda tener autonomías de 1.500 kilómetros. Esa es la ventaja de la criogenia para aprovechar, para dar un valor agregado a este biogás, ¿no? Que es un combustible renovable, que además es de excelente calidad para uso vehicular. Allí radica la gran oportunidad del biogás para que sea utilizado inclusive como un aditivo para estabilizar la calidad del GNL que podamos tener, por decir, de una fuente como Melchorita. Melchorita es una planta grande, muy grande de GNL, que generalmente es para exportación. Por barco, ¿no? Interno, especialmente.
para el sector transporte. Pero ahí hay un concepto que algunas tecnologías, sobre todo de motores diésel, necesitan, para usar el GNL, necesitan cumplir con un requisito. Así como nosotros tenemos, digamos, sabemos la gasolina, ¿no? Sabemos el número de octanaje, ¿no, Eddie? Por decir, si tienes un auto, un Volkswagen, es suficiente, un escarabajo, por decir, un clásico, ¿no? Es suficiente utilizar una gasolina de 84 octanos, por decir, ¿no? Pero si ya tienes un auto moderno, que generalmente son eficientes, motores más eficientes, y esa eficiencia la logran porque tienen una alta relación de compresión. Sin embargo, la gasolina que necesitas para que funcionen esos motores son de 95, 97 octanos. ¿Por qué ese requerimiento? Porque en el motor sucede un efecto de detonación. Cuando la calidad del combustible no es la adecuada, el combustible no soporta los niveles de temperatura y presión y solo se enciende, el auto encendido, ¿no? Y eso provoca un efecto de detonación porque no espera que solamente sea controlada la combustión por la bujía del motor, sino que se generan puntos de autoencendido y hay dos frentes de llama, como se ve en este esquema, que chocan y producen un sonido característico que a la postre destruye el motor, ¿no? Dentro de la cámara de combustión. La cámara de combustión. Entonces, del motor. Destruye el pistón, destruye la culata, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una excelente calidad del combustible para que tus motores tengan una gran durabilidad. Entonces, el gas natural vehicular necesita ya no se llama octanaje, sino se llama el número de metano. Por eso es que los camiones mineros que tienen motores muy potentes de 2.000, 3.000 caballos de potencia, consumen altas cantidades de diésel, ¿no? De petróleo. Hay ya la tecnología de la marca Caterpillar que va a permitir que ese motor diésel sustituya hasta un 80% el consumo de diésel por gas natural, ¿no? Pero el gas natural que se necesita para que funcionen estos equipos, aquí bien lo dice, el mínimo número de metano es 80. Entonces, si nosotros revisamos la producción mundial del GNL, ¿no? Del gas natural licuado, acá vemos el reporte mundial, el número de metano de las diferentes fuentes, de las diferentes producciones en el mundo. Por ejemplo, este punto azul corresponde a Noruega y su número de metano es 78, ¿no? 78 y medio más o menos. Entonces, este gas natural no cumpliría lo que exige Caterpillar. En cambio, este punto celeste es un GNL que se produce en Estados Unidos y Alaska, ¿no? Su número de metano es bien alto, casi 100. Es un excelente combustible para uso en motores de combustión interna, ¿no? Entonces, ¿pero dónde está Perú? Perú está, aquí se menciona, al último de la fila, el punto que lo representa es un punto casi transparente, donde su número de metano es, como acá se indica, 7778. O sea, es menos de 80. Entonces, para esta máquina de Caterpillar que necesita 80, ¿cómo hacemos para que el GNL que tiene 78 pueda cumplir con el número de metano que necesita Caterpillar?
ahí está el beneficio del bio-GNL, ¿no? El biogás, como te decía, tiene 60% de metano y 40% de CO2. Pero cuando se separa el CO2, se separa casi en su totalidad, porque el CO2, su temperatura de solidificación es menos 70 grados, mientras que el metano tiene que llegar a menos 160 grados. Entonces prácticamente queda puro el metano y queda con un número de metano muy alto, casi de 100. Entonces, si yo tengo un bio-GNL producido a partir del biogás con un número de metano de casi 100, puedo hacer una mezcla, ya que las tengo en las dos fuentes en estado líquido, el GNL que produce Melchorita con un número de metano de 78, con un bio-GNL producido, por decir, en una granja de cerdos, como tiene Redondos, que produce una cantidad, y esa mezcla va a hacer que el número de metano suba de 78 a 84, por decir, suficiente para que pueda utilizarse en las máquinas Caterpillar. Claro. Entonces, una combinación, digamos, de dos sectores, se podría decir, ¿no? Exacto. Un sector, digamos, ganadero, donde se produce estiércol y se genera combustible a través del biogás, ¿no? Muy interesante, Alex, realmente tu tema. Hay mucho que comentar. Lamentablemente el tiempo es bastante cruel en este aspecto. Ha sido muy didáctico, a pesar que este tema es bastante técnico, y nosotros te esperamos en una próxima oportunidad para que nos puedas contar, digamos, estos temas tan importantes en nuestro país, que realmente merece, digamos, tener esta ingeniería, ¿no? Esta ingeniería que se está desarrollando de repente con perfil bajo, pero se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, quisiera de repente que nos puedas conceder algunas palabras finales para nuestro público, Alex. Gracias, Eddie. Gracias por la oportunidad. Siempre cuenta conmigo para compartir estas experiencias. En realidad ya estamos avanzando un proyecto en Ica. Este es un layout, en un grifo. Se va a producir GNL en el mismo grifo, gracias a que este grifo ya tiene una cometida, una conexión a gas natural, ofrece combustibles líquidos y ofrece GNV actualmente. Pero el proyecto contempla la instalación de nuestro sistema para licuefactar ese gas natural, y también contempla la opción de recibir una producción externa. Y justo este es el primer proyecto, y el segundo proyecto esperamos producir bio-GNL en la granja de Redondos en Pisco, que crían ahí 90.000 cerdos y ya están generando 15.000 metros cúbicos diarios de biogás. Ese biogás lo podemos procesar y esa producción unirse a esta producción de GNL y conectarse, ¿no? Y ofrecer este combustible renovable al sector vehicular. Muchas gracias, Eddie. Como te decía, estoy a tu disposición para, cuando gustes, para seguir explicando este tema, y muchas gracias por tu invitación. Muchos éxitos al programa que diriges, Más Ingeniería. Cuenta siempre con nosotros en temas especializados en energía y en criogenia. Muchas gracias, Eddie. Gracias a ti, Alex. Bien, con nosotros será hasta el próximo sábado con otro tema de ingeniería importante, tal como lo hemos desarrollado el día de hoy. Siempre invocarles a que puedan sumarse a nuestro canal, suscribiéndose en nuestra dirección de Facebook y nuestra dirección de YouTube. Muchas gracias, amigos, y será hasta el próximo sábado. TV Interacción Digital presentó
Más ingeniería con Eddie Román.